escapa y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, que deslumbras. Alócame con tu dulzura. Dulce corazón de terror, fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Para mí es un gusto inmenso poder compartir un programa más con ustedes. Bienvenidos a un programa más de Más Allá del Micrófono, que se transmite en vivo todos los días jueves a las 7 de la noche, gracias a Evolución Radio Comunitaria, y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales AIU Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y bueno, esta noche yo he querido traer como invitado a una persona muy especial, un amigo de la familia, que es una persona a la cual maneja mucho lo que es el tema de lo penal, ya que él tiene muchos años trabajando con un personaje, por ahora no puedo decirles el nombre, pero es una jueza de la República, es una persona muy correcta, a la cual es una de los pocos servidores públicos a los que hay que aplaudir en la actualidad. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy es el señor Hugo Paz. Él es ayudante jurídico y el tema de hoy que vamos a tratar con él es sobre la concientización de las medidas de protección. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación a Un gusto. primera vez en este tipo de eventos, en esta entrevista, no sabemos cómo vamos a actuar, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Como siempre, como siempre. Usted ya es experto, usted no necesita ni video ni nada porque con su trabajo arduo a diario, pues ustedes ya están cancheros y ya han perdido el miedo a cerrar. Y bueno, pues mi querido Hugo, a ver, para que la gente más o menos entre un poco en contexto, ya, nosotros tenemos claro que a nivel sociedad, a nivel país, tenemos un abanico en lo que son medidas de protección, en lo que es en lo penal, hablando de niñez, de adolescencia, de lo intrafamiliar, para lo que es la protección de la mujer. Entonces, en este caso, ya que este es el área que usted más o menos en la que se está desenvolviendo en la actualidad, ¿cómo considera o qué considera que son las medidas de protección? Bueno, déjeme decir que primero, todas las medidas de protección son las mismas para todas las materias, toda la materia, tanto penal como para las violencias de género, de las violencias contra la mujer o miembro del núcleo familiar, que también es del área penal, y contra las medidas de la niñez, contra la materia de la niñez y de adolescencia. Bueno, las medidas de protección en sí son acciones que nos ayudan a prevenir, a evitar, manteniendo una seguridad a que se puedan cometer a futuro delitos más graves.
Simplemente eso es lo que nos concierne. De esa manera prevenimos. Ujú. No es que se va a anular la acción, no, simplemente se previene a futuro Ok. algo más. Ah, ya, ok, ok. ¿Qué importancia tienen las medidas de protección para prevenir la violencia de género y la violencia intrafamiliar? Son muy importantes. Las medidas de protección son muy importantes. Como ya lo dije, sirven es para prevenir. No, en este caso, por ejemplo, si existe una violencia intrafamiliar entre esposos, por ejemplo, cónyuges, donde uno de los dos no está consciente o ya no quiere continuar o se han separado de su relación, y este ya comienza con problemas de acoso, de problemas de... Entonces, la ley de protección ingresa en este asunto. Ya, Ya, ingresan de esa manera es para prevenir el delito más grave, que es un acoso, una acción contra la integridad de la persona, la vida, no, porque existen casos menores y existen casos mayores de quitarle la vida, pues no. claro. Entonces, estas medidas ayudan a prevenirla. Eh, y según lo que hacen, simplemente es un jugador el que emite toda esta medida. Ya, ya. Entonces, entre el abanico de lo que son las medidas de protección, tiene que haber temas o sea, o puntos en los que se protege o se emite alguna ordenanza para lo que es la seguridad inmediata, para lo que es la reducción de riesgos, apoyos, recursos, eh, la visualización del problema desde un ambiente externo, la responsabilización que se le da al agresor cuando en este caso, por ejemplo, llegue una víctima, estamos hablando de una mujer que llegue la víctima y le ponga la respectiva denuncia al agresor y él quiera de una u otra forma, claro, se presenta, pero él dice, no, yo no fui, o ella lo provocó, o cosas así. Bueno, tenemos que tener en claro algo. Aquí en Guayaquil existe la Unidad de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar. Ya, Ese es el nombre general que se le da a la materia. ya. ¿Ya? Claro, pues podemos ir por la tangente que ahí se indica de que al decir violencia contra la mujer estamos especificando un género. Ajá. Miembros del núcleo familiar decimos los demás. Cuando no debería ser aquello, pero ese es un tema muy hondo y eso ya repercutiría para otra, otras acciones. En sí, las medidas de protección ayudan. En este mismo caso primero son solicitadas por medio de una denuncia. Luego esto es calificado por medio de un juez porque solo los operadores de justicia, sean los jueces, son las personas que emiten estas órdenes, estas Ujú. medidas. Solo ellos las pueden imponer y las pueden revocar en caso de que existan factores que favorezcan a ellos. ¿No? Claro, ahí también entra un papel muy importante que es el psicólogo clínico, las trabajadoras sociales, comentarios de testigos, o sea, esas cosas que el juzgador debe de conocer para poder, bueno, aunque para implementarlas simplemente, actualmente solamente con una demanda se toma el hecho como que es cierto. Ya. Posterior a ello, ya cuando, porque son preventivas, y esas se puede revocarla. Al ya ordenar una evaluación psicológica, ya una evaluación de trabajo social, para un entorno familiar, ya serían ambas partes, entonces ahí es donde ya él tiene conocimiento más amplio de que si existe o no la denuncia, eh, la veracidad de la denuncia. Ya. Entonces, en ese caso, el juzgador tomaría otra decisión. Ya, ok, ok. Eh, una vez que se aplican lo que son las medidas de protección, ya cuando se ha sentado alguna denuncia, ¿hay alguna reducción del riesgo de la víctima? Claro, las medidas de protección son de acción inmediata. Una vez que ya el juzgador emitió la orden, emitió la medida,
la víctima o la denunciante retira sus oficios y ella tendrá que presentarlos a al departamento de la policía pertinente. En este caso sería el DEVIP o el UNIVIP, que son los encargados de notificar a la otra parte, a la denunciada, de que existen medidas en su contra, explicarle cuáles son las medidas y el alcance de esas medidas. Posteriormente a ello, la víctima ella se tiene que trasladar al departamento del equipo técnico para que ella puedan agendar una cita y así la psicóloga o la trabajadora social le asignarían una hora y día y hora para que esa entrevista se dé. Eso sería lo ordenado. Claro, a veces, sí, en ocasiones simplemente van, presentan la denuncia y hasta ahí llegan, no retiran los oficios, no presentan, es como algo para amedrentar. Ya. Eso también ocurre y es poco conocido ese aspecto. Simplemente van y con esa medida te tengo una boleta y tratan de espantar a la persona. Y simplemente por el hecho de que, por mm, no siendo una verdad. Ya. Pues, Mm. Una duda y a la vez una consulta. Se puede dar el caso de que se puedan utilizar las medidas de protección eh, para usarlas de acuerdo a la conveniencia. sí, sí ¿Ya? sí existen esos casos de que, por ejemplo, la única manera de poder sacar al agresor o a la persona más... Eso ocurre más en los casos, estadísticamente ocurre más en cuando las mujeres son las denunciantes, la víctima, y los hombres son los denunciados. Lo quieren sacar de la casa, entonces ellos cometen este tipo de errores, Ya. que no debería ser así. Otros también que utilizan de mala manera las medidas de protección es cuando tienen la tenencia de niños. Ya. Ya, simplemente cuando en el ámbito de la niñez solicitan ¿cómo se llama? Visitas, que se destinan las visitas para con los menores, Ya. las madres, bueno, aunque también hay el caso de los padres, pues, ¿no? Ellos presentan una medida de protección como para que no se acerquen. Ok. Y hasta que esto se resuelva, existe la demanda también en niñez. Entonces, ahí es donde chocan la, el mal uso de la medida de protección. Ya. O sea que sí lo utilizan a su Que conveniencia. si utilizan entre su conveniencia. Pues. Esto es generalizando, pues, ¿no? Ya. Existen más distintas formas para hacer esas cuestiones, ¿no? Entonces, pero cada quien las usa de esa manera. O sea, en este caso, me pongo un poco tiniebla, yo tenebrosa, que la mujer quiera ya, por alguna causa externa, no quiero andar en eso, pero que sea cacho, o sea, cacho por parte de ella, ¿ya? O alguna conveniencia, entonces ella hace mal uso de estas medidas de protección, va, le monta la denuncia al esposo y el juez emite la orden para que el señor salga del domicilio, etcétera, o sea, pero ella lo está utilizando a su favor. Claro, es que eso ocurre. No digamos que cuando ella ya tenga otra pareja, otra relación Claro, por eso digo, extramarital, me puse media tiniebla ya, esa vez. bueno, también se puede dar eso entre hermanos. Ya, Con la posesión de un bien, una casa en herencia. Simplemente yo lo quiero sacar a mi hermano y la única manera en la que es más efectiva plantean una medida de protección y esto es dado hasta que esto sea analizado y se den cuenta de que esto no es el uso correcto de esto, podrían pasar meses y en meses ya podrían ocurrir otras cosas. Tú no puedes acercarte, ya que una de las medidas es eh, no acercarte a la víctima, ya, ya, tener una boleta de auxilio, o sea, tú no puedes estar a tantos metros como, porque ella enseguida puede hacer uso de eso, también le puede ella solicitar un botón de pánico, o sea, ya, y simplemente es que con la medida, el policía, el agente policial simplemente tiene que hacerle caso a la medida. ya. Entonces, hasta que tú digas, no, yo no sé, bueno, ¿y cómo defiendes esa postura tuya? No tendría hasta cuando tengas una resolución en firme. Interesante. Ya. Y en este caso, ustedes, mm, no, o sea, el servidor público no puede decir que tienen la capacidad,
pero sí tienen esa visión de ver un poquito más allá y decir, bueno, esta persona está haciendo mal uso de las medidas de protección y toman alguna acción en ese caso, o no pueden, o no se debe, o no lo detectan. Claro, también existe calificar la demanda como maliciosa y temeraria. Ya, Eso ya es, pues eso podría ser una opción. La segunda opción sería hacer fraude procesal. ya. Entonces, porque ellos están moviendo todo el andamiaje judicial para, claro, a favor de ella, a favor de la persona considera supuestamente víctima, pero para beneficio de ella. Haga beneficio, no para cuidarse ella y su familia, Ya. en el caso de que el agresor sea cierto un agresor. Entonces, sí existen una defensa a esta cuestión, pero tienen que analizarlo más esa parte. Ya. Yo sé que usted trabaja a diario con estos temas, pero ya pongamos lo que es el tema de lo que son las órdenes de protección o un apoyo a lo que es o derivarlos a refugios o albergues a las víctimas. En este caso, imagino que se sigue un procedimiento, como usted dice, que tiene un tiempo determinado para que se ejecute cada proceso. O sea, no es que voy, pongo la denuncia, el juez en ese momento toma el caso y ahí coge y delega. O sea, todo lleva un proceso. Las medidas son inmediatas. Ya, Ya, una vez que tú presentes la medida, el operador de justicia tiene que disponerla de manera inmediata. ya, Ya, porque en el tiempo que transcurra desde que ella planteó la denuncia, pueden suceder muchas cosas. Ya, llegando al extremo de quitarle la vida a la denunciante por haber simplemente puesto esa denuncia, ¿no? ya, Entonces, eso podría ocurrir, pero ya son casos extremos, ya, pero no es posible. Ya, sí se puede dar esos casos. Entonces, al decir yo que tiene un trámite, el trámite quiere decir se plantea la demanda, se le conceden las órdenes una vez que ya está notificado por el DNI, la persona procesada. Luego tiene que señalar, solicitar informes y señalar fecha de audiencia. ya, Señalar una fecha de audiencia donde las dos partes se puedan defender a su manera. La víctima, demostrar que lo que ella planteó en la denuncia es lo que ocurrieron, es lo correcto, es lo que ocurrió y de esa manera ella puede salir adelante con su trámite. Pues, ¿no? Los informes psicológicos y el trabajador social también son factores que lo pueden ayudar a ella, como también se le puede venir en contra la resolución. Y también está la defensa de la persona contraventora, que tiene que demostrar que todo lo que la víctima dice no fueron los casos así. O sea, no fue así, y simplemente ella lo vio de esa manera, lo vio, se hicieron de esa manera, claro, puede ser verdad como puede ser mentira. ya, Pero en ese caso es donde el juez el papel del juez es muy importante, él tendrá que escuchar las dos partes, revisar todos los elementos de prueba que ellos tienen para poder emitir una resolución. Si con ello a él no le parece que las pruebas hayan sido fehacientes, pues entonces al tener una duda razonable, el, el, el operador de justicia tendría que dar una certificado de estado de inocencia. ya. Ok. Usted estaba hablando sobre el apoyo psicológico de trabajadora social. Cuando hablamos de apoyo psicológico de trabajo social, pregunto, ¿este apoyo es 24/7, independientemente de que sea fines de semana y feriados? Claro, o sea, esto es, bueno, para tú plantear primero, para presentar una denuncia tienes hasta 3 meses posteriores al hecho, Ya, al lugar, a la fecha de los acontecimientos, ok, hasta 3 meses. Dentro de los 3 meses, si por ejemplo el hecho fue hace la semana pasada y tú vienes a poner la denuncia hoy, no me vas tampoco tú puedes decir, me te golpearon hace una semana, un informe médico que te lo hagas hoy no va a no tener, tiene vigencia. no va a tener el mismo resultado que haberte lo hecho el informe el mismo día que sucedieron Claro, los golpes. claro, No va a haber. Entonces, en ese caso, sí juega el papel del agente policial.
Entonces, si en ese instante que hubieron los golpes, hubo lesión, existe la violencia intrafamiliar, el agente policial este, hace su presencia ahí, revisa las cuestiones, hace su parte informativo y eso se convierte ya en una flagrancia, en una contravención flagrante. Entonces, en ese instante, se mueve el psicólogo a hacer la evaluación médica a la víctima, allá a la persona, a la contraventora, y el informe médico que también va aquí. El trabajo social es simplemente cuando mm, te habla más del entorno familiar, cómo se ejecutó. Ya, ok. Pero en ese instante, en la flagrancia, juega un papel muy importante es el examen psicológico Ya, y el examen médico, bueno, si en caso existan lesiones, aunque también pueden haber golpes sin lesiones. ya, Entonces, pero también eso lo determina un informe médico, bueno. Existe también la violencia psicológica, que es, no existen lesiones, no existen golpes ni lesiones visibles, pero sí hay un maltrato, un maltrato mental, un maltrato psicológico. ya. Y esto se viene dando, por ejemplo, los insultos, los agravios, las humillaciones. Entonces, pero eso no se puede determinar con una sola valoración, pues, ¿no? Entonces, ahí ya no entraría una contradicción flagrante, sino ya un procedimiento ordinario para hacerlo. Ya, ya. En el caso de que se haya realizado el proceso correcto, vaya avanzando el tema, la situación, etcétera, existen programas ejecutables de intervención para los agresores. ¿Problemas? ¿En qué sentido O problemas? sea, ¿Qué te como, refieres? o sea, programas me refiero para intervenir al agresor, o sea, qué sé yo, con charlas psicológicas, algún tipo de terapia o ayuda para que eh, el agresor, eh, no se me vienen a la cabeza las palabras técnicas, pero como para hacerlo recapacitar Ya, y que se dé ya cuenta lo entendí. de las Entonces, cosas que está haciendo el mal. existe un nivel de riesgo. Ok. Un nivel de riesgo que la persona agresora, al cometer el hecho, el nivel de riesgo es alto. Ajá. No, pero con terapia psicológica, Ujú. aquí por eso le dije hace un momento, que la terapia psicológica juega un papel muy importante. Al existir primero la voluntad de no de darse cuenta que cometió un error en hacer estas cuestiones y reivindicarse, Ajá. ya, más la terapia psicológica que la persona pueda tener y la voluntad que tiene que tener en los niveles de riesgo bajos, Ajá. ya. Claro está de que también ingresa el papel de la víctima, o sea, no ser una persona que solape la mentira. Si Ok. en realidad puede decir, no, me estoy tranquilo, pero el lugar está amenazada. ¿Ya? Y en ese caso no está solapando una mentira, sino que está atemorizada. Claro. Entonces, ella tiene que buscar la manera de cómo hacer o dar a conocer ese hecho. También existe lo que le dije, o sea, simplemente ahorita se pelearon por un asunto y ya más tarde se llevan. Y quieren, y él dice, no, no ha pasado nada. Ya. Ya. Pero O es sí, como todo, pues eso o va sí ha sumando, pasado sumando, sumando. todos los hechos, porque llega un punto en que eso ya ninguno de los dos va a poder ocultarlo. Por supuesto. Ya, entonces, pero si el hecho se ocurrió en este instante, ya, usted tiene 24 horas como para denunciar el hecho para que un agente policial intervenga y que esto sea una contravención flagrante dentro de 24 horas Ya. posterior al hecho. Ok. Y es ahí donde se mueve mucho más rápido esta cuestión. Porque en el instante que ya interviene la policía, ya hacen un parte, ya le hacen una evaluación psicológica, ya le hacen un informe médico, el juez con todos esos documentos ya simplemente tiene que instalarse en audiencia, convocar a audiencia, instalarse en audiencia 24 horas Eso después, tiene que hacerlo dentro de las 24 dentro de horas. las 24 horas. Entonces, Ya. y dentro de las 24 horas él tiene que tener una resolución, Ok. culpable o inocente para esta persona. Ah, ya, 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 ya. Ahí entendí. Ya. Cuando hablamos de órdenes de protección, tenemos la orden de alejamiento, esa es la única que me sé. ¿Hay alguna más? Es, medidas de protección, bueno, aquí en el Ecuador nosotros manejamos el Código Orgánico Integral Penal, Ya. que es el procedimiento que nos lo regula todas estas cuestiones. Ok.
Ya. La Carta Magna es simplemente es la Constitución del Ecuador, pero lo que regula todo en el ámbito penal es el COI. Dentro del COI, en el artículo 558 y 558.1, tenemos las medidas de protección que vendrían a ser, si más no recuerdo, son 14. Ya, Ya. Pero no todas son utilizadas en el mismo caso, porque cada caso es muy distinto. Entonces, el jugador tiene que analizar la denuncia, verificar los datos que se encuentren ahí y con ello poder aplicar cuál de las 14 les conviene en este asunto. Y, claro, igual la medida puede ser revocada a petición de las partes cuando ya existan elementos suficientes como para que él pueda revocar una, dos o todas, o ninguna, simplemente ratificar la medida porque eso existe. Entonces, pero sí tenemos 14 medidas de protección, pero ya, tienen 14 numerales. ya. En general, eh, las medidas de protección ayudan a la víctima de violencia doméstica en general. O sea, no es que algo le queda afuera, sí o no, algo de eso. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con algo afuera? Por ejemplo, yo soy víctima de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Mi esposo no me deja trabajar, eh, aduciendo de que yo no puedo salir a trabajar porque tengo que quedarme cuidando a los niños, porque ¿quién va a cuidar a los niños? Ya. Pero yo sí quiero, yo sí tengo esa voluntad de salir a trabajar para poderme comprar mis cosas, para poder ayudar económicamente un poco más a mi hogar, para poder ayudar económicamente un poco a mis hijos para la ropa, para la comida, etcétera. Ya. Pero él no, o sea, él me quiere mantener a mí encerrada en la casa y él me dice que no puedo salir porque tengo que quedarme cuidando a los niños y, o sea, más o menos así es entramado. Bueno, según la idea que tú me planteas, estaríamos hablando de una violencia psicológica, porque no hay un maltrato físico, tampoco no hay una eh, maltrato físico con lesiones, tampoco no hay un maltrato físico sin lesiones. Ya, Simplemente es un maltrato psicológico. ajá, Ya, al decir eso de que no te dejan trabajar, no te dejan, a pesar de que exista la comunicación de pareja, exista o no la comunicación de pareja, simplemente eso ya es más machismo, de que el hombre es el que trabaja, el que provee y la mujer es la que se queda en casa cuidando a los niños. ya, Y ya conocemos que por ahora, en cómo estamos, las dos personas tendrían que trabajar como para que menos llevar una vida algo más cómoda. bueno, Entonces, al decir, si a ti ya te afecta eso de que yo trabajo y tú no, y tú tienes que quedarte en casa, claro, eso puede venir acompañado de un tú no sabes o tú no sirves, entonces entraría la violencia psicológica, ¿ya? Porque recuerden que una mujer con estudios, una mujer con trabajo, una mujer que se considera independiente, ella simplemente no se dejaría de denigrar o humillar de esa manera, porque ella está en toda la capacidad de ella hacer, a pesar de que ella también puede ganar hasta más que el esposo. Entonces, ya, pero todo depende, como digo, claro, es que todo depende, o sea, no es algo fijo, no es algo que, pues no es algo que tú, o sea, no es algo blanco y algo negro, claro, porque entre el blanco y el negro existe una gama de colores. claro, Ya, entonces, así mismo es, o sea, lo que te afecte a ti puede ser que para mí no me afecte, o al revés. Entonces, pero eso es lo que todo lo que se tiene que analizar. Si tú consideras que aquí existe un maltrato psicológico, ya, entonces esa parte te tiene que determinarse. Plantearlo por medio de una denuncia, pero está de que si existe o no la veracidad en la violencia psicológica, este, ahí intervendrían todo el equipo técnico. ya. ¿Qué papel juegan las instituciones de justicia en la implementación y seguimiento de las medidas de protección para las víctimas de violencia? El papel, el rol de que cada institución es muy importante porque el, cada uno desempeña un rol independiente, Ya, pero, pero el único que
tiene la potestad de ordenar o disponer una medida de protección es el operador de justicia, el juez. El juez. Solamente él puede ordenarla. El rol de fiscalía, sí, el rol de fiscalía es cuando existe, por petición de un autoridad, él solicita las medidas cuando son en el instante, me digo, como una medida de acto urgente, y solicitan las medidas de protección. Por medio de la demanda, se plantea que también es al instante que se tienen que otorgar esas medidas, y ahí entra los departamentos de la policía, el de BIF y el UNIBIF, aquí en el Ecuador, que ellos son los entes para poder notificar y verificar que las medidas de protección emitidas por un juez sean cumplidas. Ya. En ese aspecto. O sea, cada rol es importante. O sea, sin ellos es como que una silla no tuviera una pata. Ya, ok, ya. Sí, porque en este caso, sí, a ver, en su momento me he topado con personas que por desconocimiento, incluso por desconocimiento propio, se ha llegado al caso de que no, es que el fiscal no está haciendo su trabajo y por eso no se toma una resolución. O sea, pero como usted me lo acaba de aclarar, o sea, hay que seguir un procedimiento y el fiscal simplemente la pata la fila. El que toma la decisión en sí es el juez. A ver, el desconocimiento de cada rol, en cada aspecto de las instituciones, también juega muy importante. O sea, no por el hecho de decir, él no lo hace, entonces todo se cae. No, el rol de cada uno es importante. Ya, Ya. Entonces, eh, en las contravenciones no ingresa el filosofía fiscal, porque son contravenciones. ya, Entonces, el desconocimiento lleva a eso, o sea, a, a decir algo que no es lo correcto. ya, Mucho de el amarillismo también afecta todo este aspecto. ¿Ya? Pero estas cuestiones son, primero tienen que instruirse, tienen que conocer como para poder tener una idea más amplia. Ya. ya, En una contravención no entra el fiscal, no tiene nada que ver con el fiscal. El ya. fiscal entraría, el fiscal entra cuando son delitos. Ok. Ya. Aquí tenemos una pregunta de un espectador, un amiguito, y dice, ¿y cuando la mujer es la que golpea? Claro que suele pasar. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Es igual? El procedimiento es igual, porque la violencia, Ajá, a ver, el nombre es violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. ya, Como les dije al inicio, esta parte del género es un tema muy amplio, pero cuando la mujer golpea también ingresa aquí en este aspecto. ya, Ya. Debería de ser violencia contra los miembros del núcleo familiar. ya, Es mi idea. Los miembros contra el núcleo, que ahí ingresan todos, madres, hombres. Estadísticamente, los agresores, más los agresores son hombres, estadísticamente. ya, Las mujeres, cuando las mujeres son agredidas por el machismo, por el orgullo, por la vergüenza, los hombres no plantean una demanda, ya, no plantean una denuncia, no la plantean, ¿ya? Por vergüenza, por orgullo, por machismo. Pero sin embargo, el número es bajo, pero sí existe. O ya, sea, ya el género está rompiendo esquema y hay hombres que sí denuncian. Hay hombres que sí se ya, ven vulnerados, ya, por algo motivo. Simplemente hay hombres que están, yo les pego, y hay hombres que dicen, yo no puedo pegar a una mujer, pero ellos aguantan. A veces la agresora es la mujer verbalmente, a veces la mal hablada o la que causa el problema es la mujer y no el hombre. Entonces, ya, como existen y existen. claro, Ya, claro, así. Entonces, sí hay casos en que los hombres denuncian. Y así mismo, como hay casos que el hombre denuncia, también hay casos que ellos hacen mal uso de todo este cuestión. Entonces, es un tema para ambas partes. ya. Entonces, como usted me dice, estadísticamente, ya. Eh, Así, no quiero que me dé valores exactos, cifras exactas, porque obviamente que no las va a tener a la mano. Pero estadísticamente en los últimos 5 años,
qué tan evidente ha sido el maltrato de la mujer hacia el hombre y que haya sido demostrado con denuncia? Yo digo que te puedo decir que sí existen. No te puedo dar un número y te puedo decir es mucho, es poco, Ya. ya, porque ya eso sería ahondar Un en, poquito más allá, y no claro, queremos. ahondar más en el aspecto de que se necesita un trabajo más de campo, ir a verificar, ir a preguntar cuántas causas tiene un hombre denuncia a una mujer. Ya, Ya. ok. Y hablamos no solamente de esposos, hablamos de padre a hijo, hablamos de hermano a hermana, hablamos de tío a sobrina, o sea, el núcleo familiar es muy amplio. Claro. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Pero sí existen casos de que los hombres denuncian a las mujeres, hombres a las mujeres, en cualquier parentesco que exista. Ok. Eh, en la actualidad, eh, los recursos y apoyos disponibles para las víctimas de violencia intrafamiliar en Guayaquil se ejecutan al 100%, digamos, o sea, hay 50 recursos, dependiendo del caso, sí se utilizan los 50 recursos. Sí, entonces, sí. Uno de los mayores es el que, ¿cómo es? No recuerdo el nombre, víctimas y testigos, el cuidado de víctimas y testigos. Ya. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero sí existe, ese sería cuando ya el delito es grande y necesitan tener un resguardo de la víctima. Mm, O del testigo, pues, ¿no? Que ok, se necesitan tener, pero sí hay recursos, sí hay varios recursos, simplemente es que habría que implementarlo y darle seguimiento a cada caso, pues, ¿no? Eh, en esto juega el rol la, el- la Policía Nacional ok, y los departamentos encargados. ya. ¿Usted cree que hayan obstáculos que enfrenten las víctimas de violencia al buscar protección legal? Claro, el más grave puede ser una amenaza. Eh, una amenaza, si ellos simplemente te ponen la denuncia y no lo quieren, porque se sienten amenazados de la persona y no lo quieren hacer. Otra cosa, otro obstáculo también es el desconocimiento de dónde tengo que dirigirme, qué tengo que decir, cómo tengo que hablar, qué pasará después. Entonces, el desconocimiento, la falta de información, la falta de educación en este aspecto también juega un papel importante. Serían los obstáculos más graves que pueden existir ante una persona. Pero esto se debe a que la información es muy poca o poca gente lo conoce o la información es vaga. Entonces, eso son barreras que la gente tiene que romper. Ya. Digamos, yo soy una mujer que desconozco todo este tema, pero estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el proceso a seguir que yo tengo que hacer? Primero la decisión. Ya, Tomar la decisión en concreto de qué es lo que te está ocurriendo, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te pueda pasar. Primero tú decides qué vas a hacer. ¿Estás seguro de que tú lo vas a hacer? O sea, tienes tú por tu vida y por tus hijos. O sea, en el caso como madre de familia. ujú, Y cada víctima, entonces ellos tienen que primero decidirse. Bueno, vamos a hacer esto. Luego la información te la brinda, dirigirte hasta sean las instituciones necesarias donde te tienen que brindar la información que tú quieres. Primero, plantear tu idea, qué es lo que te sucede, qué es lo que ya, pasa, qué es lo que puedo hacer, qué puedo hacer. Entonces, la educación viene primero desde casa. El Internet te da amplio conocimiento como para que tú te puedas este, ilustrar de todo este aspecto en primer ámbito. En segundo, las instituciones tienen el deber, tienen de informarte, de decirte qué es el paso a seguir, cómo lo debes de hacer, para que ese desconocimiento que tú tienes en referente a cómo plantearla, se rompa. Y ya, al tú tener tu decisión y te estén dando las facilidades, ya es cuestión tuya de que si tú sigues o no. ok, Porque no te pueden obligar. Y una cosa, no sé, sin una denuncia y un denunciante no puede existir. ya.
Por ejemplo, yo no sé a dónde ir, no sé cómo buscar en el internet. Estoy, cerrada por lo que estoy contrariada. ¿Puedo ir a un UPC Eh, y ellos me guían o me redireccionan? claro, ellos, eh, ellos ayudan a la comunidad. Ese en realidad es el trabajo. Ya, Ya, es parte de su trabajo. Entonces, tú al tener tu problema, tú te diriges hacia ellos y ellos te van y te informan. Saben que la denuncia tiene que presentar en tal lado, aquí no tiene que dirigirse a tal parte. Si usted es del norte, le toca a las agencias norte, si es del sur, le toca a las agencias sur. Para que lo que usted, el inconveniente, el problema que usted esté suscitando en ese momento, lo pueda hacer. Claro, si estamos hablando de que están llegando a tu casa y están ahí, no me va a decir que espérate un momento, voy a salir a lo que sea. No, tienes a la línea, la línea de emergencia que tú puedes llamar para que algún agente policial se acerque, pues, ¿no? Y pueda evitar algo mayor. Entonces, si tú ya ese número de emergencia no lo conoces, ya estaríamos hablando que la falta de educación es grave, ¿no? ya. ¿Cuál es el número de emergencia? 911. Ah, Ok, ya. Y el 911 en este caso, ellos nos direccionan con, ellos se relacionan con un agente policial para que se acerque a tu domicilio y ellos pueden intervenir en la situación. ya, en el caso de que yo les pregunte al 911, ellos también me dicen, por ejemplo, me Ellos te preguntan la informan, dirección y me dicen, ellos, "Oye, ese es el cualquier modelo". Sí, sí, ellos te informan de que tienes que hacer esto de aquí, tal cosa, cuestión de acá, eh, según tu problema, pues, ¿no? ok. Y es- Ah, ya. ¿Qué estrategias podrían implementarse para aumentar la efectividad y el alcance de las medidas de protección en caso de violencia de género? Estrategias. Yo creo que usted me dijo hace un rato, primero la socialización, Estrategias no serían estrategias. ¿ya? Esto no estamos hablando de estrategia. Esto ya sería información. Ya, Utilizar, concientizar. Debe de haber más canales informativos referentes a todos estos aspectos. Como le digo, el Internet no solamente es para ver películas. Uno ahí tiene acceso a mucha información. ¿Ya? ujú, Entonces, la persona que no se quiere instruir hoy en día o aprender hoy en día es porque no quiere, claro, ¿ya? así es. Porque simplemente con una lectura, descargar un libro, descargar una información, leer algún comentario, o sea, tú simplemente ahora con la ayuda de Google dices, ¿qué puedo hacer en caso de maltrato? O sea, hazme el El ejemplo. código es de descarga gratuita. Sí, se puede descargar el PDF dentro del Google, entonces si tú puedes leer, claro, la interpretación es muy distinta, pues, ¿no? Porque tal vez una persona que no vaya a interpretar, no vaya a entender, pero hay otra persona que sí lo entiende, Ok, ¿ya? Pero la sociabilización, la concientización y la información es un papel, juega un papel muy importante, ¿no? Ya, que al tú tener la información necesaria, y al tú tener la información correcta, tú te puedes movilizar en este efecto. claro, Claro que hay cosas en que vas a necesitar también la ayuda de un profesional. Entonces, es ahí donde entra la ayuda de ellos para poder que tú tramitas tu circunstancia. claro. ¿Cómo podríamos, ya guiándonos por esta misma línea, cómo podríamos mejorar la concientización y educación sobre la importancia de las medidas de protección en casos de violencia doméstica? Bueno, no solamente en casos de violencia doméstica, simplemente en casos en general. Ya, en la escuela porque en la escuela también se cometen un sinnúmero de delitos. Ujú, Entonces, al ellos sentirse amenazados, amedrentados, los niños en general, ellos no tienen eh, un conocimiento, pero los padres sí. Y implementar de que el padre ya tenga ah, alguna entrevista, programas, por ejemplo, como este, que pueden informar a la sociedad referente a estos casos. Más programas como este, programas de televisión. O sea, hay muchas maneras, ya, seminarios, talleres,
donde el punto o la finalidad de aquello es de que la gente conozca de que existen hechos, de que tienen que denunciar, de que pueden denunciar y que deben de denunciar. Ok. Ok, ok. ¿Qué papel juega la sociedad como apoyo y protección para las víctimas de violencia de género o violencia familiar? La sociedad también juega un papel necesario, porque si ellos están viendo de que existe una violencia con el vecino, Ujú. ellos pueden llamar y denunciar, o sea, llamar y poner, informar sobre el hecho, Ya, ya, informar sobre que ahí está ocurriendo. ¿Saben por qué? Porque pueden evitar algo más grave, pueden evitar y después arrepentirse de no haber hecho una pequeña llamada para que alguien se acerque a ese domicilio, pues, ¿no? Eh, Mucha gente se queda callada por el factor no quererse meter o simplemente ver detrás de las cortinas, cuando, digámoslo así, y si me tocara a mí, a mi familia, y yo no estoy presente, no sería necesario que un vecino nos ponga el conocimiento en eso. claro. Y hasta que yo llegue, la entidad necesaria ya estaría presente ahí. Entonces, el papel de la sociedad, sí, un padre que ve que maltratan a los menores, no va a intervenir en este asunto, debe de intervenir. Entonces, la sociedad en sí, sí ayuda en estos casos, o Ok. debería de ayudar. Debería ser un apoyo, debería ser una Claro. ayuda para evitar algo mayor. Lo que hemos venido tratando alrededor de los últimos 4 o 5 programas refuerza mucho lo que usted acaba de decir hace un momento, que es nosotros como sociedad volver a eso, a lo que ya está perdido, a esa unión, a vivir en comunidad, a conocer quién es mi vecino que vive al lado, quién es mi vecino que vive al frente, y no llegar al punto de la ñañería, como nosotros lo decimos, sino más bien al compañerismo, al yo te cuido y tú me cuidas, ya, porque de esa forma, si es que yo veo que a mi vecina del frente o mi vecino del frente o de al lado está sufriendo de maltrato intrafamiliar, yo también puedo hacer la denuncia. La célula importante en la sociedad es la familia. Esa es la célula importante. Ah, el padre, la madre, los hijos. Esa es la célula, esa es la familia, esa es la parte más importante de la sociedad. ¿No? Es donde debe de existir esa ayuda, ese conocimiento de que uno o otro lo tenga. ¿Ya? Posterior a ello, el vecindario en donde tú habitas. Claro. ¿Ya? Entonces, ellos también te brindan una ayuda. Entonces, por lo menos, si existe un problema en tu casa, por lo menos te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Algo ocurre en tu Está casa. pasando algo, Entonces, tú claro. ya tienes la opción de Ujú, movilizarte en ese instante, ¿no? ujú. Qué bueno, qué bueno. De verdad que para mí ha sido un gran honor compartir con usted esta cuasi hora el programa de Más allá del micrófono. Hugo, es un gusto inmenso siempre contar con su presencia y más ahora que ha sido invitado a este programa. Le agradezco mucho por venir, por responder nuestras preguntas y como siempre, pues ser una persona muy locuaz en lo que hace en su trabajo. Le quiero muy agradecida y bueno, amigos, como ya saben, amigos, amigas, niños, jóvenes, cuando seamos víctimas de cualquier tipo de maltrato, sea físico, sea psicológico, nunca tenemos que quedarnos callados, no debemos quedarnos, no podemos quedarnos callados. Como lo acaba de decir nuestro compañero de esta noche, primero tomar el valor, decidirte a poner la denuncia y a salir de ese círculo vicioso, ese círculo tóxico que te está manteniendo retenida, agobiada, frustrada o frustrado y salir y decidirte a poner la denuncia. Y bueno, pues amigos, para mí ha sido un grandísimo placer compartir esta noche con usted. Hugo, muchas gracias. Te agradezco por la invitación y estoy a las órdenes para cualquier otra fecha. Le Porque tomo, este tema es
muy amplia. Así es. Entonces, simplemente quiero que sea abarcada, sea Por generalizada. lo general, así es. Y le tomo la palabra, le tomo la aceptación. Pues amigos, recuerden, este fue Más Allá del Micrófono, que se transmite todos los días jueves en vivo a las 7 de la noche. Y me tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, AYU Comunicaciones, PL Medios, Cataluña Zona Radio, la Red de Medios Comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte el Día de Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano de Italia y Radio Star. Que tengan una excelente noche.